Seguimos con su programa, El País en Blanco, el País en Blanco al servicio del pueblo como debe ser, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo, el país en blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos como debe ser, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos el país en blanco al servicio del pueblo. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal. El País en Blanco, en su tercer aniversario, en el día de mañana, 19 de agosto, estamos cumpliendo nuestro tercer aniversario, informando a la República Dominicana y el mundo, porque el país en blanco está al servicio del pueblo. Siguiendo con el análisis de este importante discurso del presidente de la República, licenciado Luis Abinader, entonces también le vamos a pedir a nuestros seguidores que nos den su opinión por esta vía. También escríbanos qué le pareció el discurso del presidente Luis Abinader, que es importante para la sociedad dominicana ver los discursos de su presidente para seguir avanzando en nuestra sociedad. ¿Qué le pareció ese discurso del presidente Luis Abinader con apenas unos 35 minutos? Un discurso bastante corto, como son los discursos del presidente Luis Abinader, y eso es importante. Un saludo especial para el doctor Erinne Segura, ese eminente abogado de los tribunales de la República Dominicana. Gracias, doctor Erinne Segura, por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Un jurista, de los juristas más acabados que tiene la República Dominicana. Doctor, escríbanos por esta vía qué les pareció el discurso del presidente de la República, Luis Abinader, en el día de hoy, con su discurso de unos 35 minutos, y es importante. También saludo especial para Janet Bello, que está con nosotros en vivo en su programa El País en Blanco, El País en Blanco al servicio del pueblo, cumpliendo su tercer aniversario en el día de mañana. Sigan dándonos su opinión con relación a este importante discurso del presidente de la República, licenciado Luis Abinader, en el día de hoy, 18 del mes de agosto del año 2021. Discurso este que fue retrasado a raíz de la tormenta que estuvimos el día del 16 de agosto, que es cuando normalmente el presidente hace una rendición de cuenta, y fue trasladado para el día de hoy debido a esta tormenta, la tormenta Greg, que fue quien pudo distraer este discurso. Entonces, siguiendo con el análisis que nosotros hemos estado haciendo, nos escribe el doctor Erinne Segura, es eminente jurista de los tribunales de la República Dominicana, y nos dice: buenas noches, placer escucharte. Gracias, doctor Erinne Segura. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco al servicio del pueblo. Gracias. Denos su opinión con relación
a este discurso del presidente de la República. Es importante para nosotros escuchar y ver su opinión, doctor. Entonces, siguiendo con nuestro análisis, el presidente se refirió bastante claro a lo que es esa modificación constitucional para independizar al Ministerio Público de lo que es el Poder Ejecutivo. Entiendo que ese es un punto importante para nuestro sistema de justicia, porque eso va a dar a Estrate a entender que tenemos una justicia más independizada. Y eso sería un punto importante, porque como sabemos, nosotros los abogados que ejercemos en el área penal principalmente, sabemos que hace muchos que aquí el sistema de justicia no se está administrando como lo establece la norma. No se está haciendo lo que la ley establece. Por la situación de que aquí no se está administrando justicia, porque aquí hay una gran cantidad de jueces y fiscales que lo que hacen es cuidar cheque y no administran la justicia como debe ser, y ese es un problema. La justicia no debe depender de ninguna parte que tenga que ver con el poder ejecutivo, ya que todos sabemos que en estos países presidencialistas es un problema porque se sigue al presidente y entonces ahí no hay una justicia totalmente independiente como debe de ser para entonces hacer una buena administración y aplicación de la norma. Ese punto me pareció muy importante, el anuncio por el presidente de la República en la noche de hoy. Entonces, también siguiendo con esos análisis, ya como vimos, el presidente le respondió en la primera parte de su discurso al presidente de la Fuerza del Pueblo, ya que el presidente Leonel Fernández le había dicho al gobierno que explicara esa cantidad de dinero prestado que había tomado, unos 13.000 millones de dólares, y que no se veían dónde se habían invertido. En la noche de hoy, el presidente Luis Abinader le respondió esa parte al doctor Leonel Fernández. Lo pudimos ver ahí en su discurso. Nos escribe Yané Bello y nos dice: felicidades para el programa, que mañana cumple sus 3 años en el aire. Ya, bendiciones. Muchas gracias. Así es, el país en blanco mañana cumple 3 aniversarios, sirviéndole a la sociedad y el mundo. El país en blanco al servicio del pueblo. Pues bien, siguiendo con estos puntos importantes de los que son las exposiciones hechas por el presidente Luis Abinader en su discurso, también mostró lo que es su preocupación por las alzas que tienen los productos de la canasta básica, los productos de primera necesidad, pero no se refirió claramente a estos productos directamente de qué se va a hacer para tratar de frenar esta alza que tienen estos comerciantes, ya que estos comerciantes están por su cuenta y no hay autoridad que puedan controlar esta escalada alcista que llevan los comerciantes con los productos en las góndolas y los tramos, y aún siguen aumentando el precio, y eso es muy preocupante para la sociedad dominicana
en especial para las clases más desposeídas. Pero el presidente no se refirió a qué medidas se van a tomar para poder controlar esta escalada de los precios de los productos de primera necesidad. Entiendo que ese fue un punto que el presidente Luis Abinader debió de esclarecer para frenar esta gran escala de alza de los precios de los productos de primera necesidad sin que haya autoridad que pueda controlar, en este caso, estos comerciantes que están abusando del pueblo. También me llamó mucho la atención de que el presidente dice que fue un éxito los Juegos Olímpicos de Tokio, situación que yo entiendo que eso fue un total desastre, donde la República Dominicana no pudo obtener una sola medalla de oro, que son las medallas que se toman en cuenta en este tipo de eventos, y eso es algo que me llamó mucho la atención. El presidente lo ve como un logro que la República Dominicana haya logrado varias medallas en esos Juegos Olímpicos de Tokio. Yo entiendo que eso no es un logro, lo que el presidente entiende que sí, que fue un logro a través del esfuerzo que hicieron los atletas, pero yo entiendo que ese es un punto de ser conformista, porque ninguno de los atletas dominicanos que fueron a participar a esos juegos pudieron conseguir una medalla preciosa como son las medallas de oro, y que entiendo que es una excusa tonta la que han publicado en muchas oportunidades, porque dicen, bueno, no pudimos conseguir lo que fue la medalla de oro, pero sí medalla de plata que saben a oro. No estoy de acuerdo con eso, y en ese punto yo difiero de lo que ha expuesto el presidente de la República. Yo entiendo que esos juegos fueron un fracaso total para la República Dominicana, que los atletas trajeron 5 medallas, pero esas 5 medallas que trajeron, 3 de bronce y 2 de plata, eso no me merece ninguna gran importancia, porque entiendo que el medallero se mide por la medalla de oro. Entonces, yo entiendo que ha sido un fracaso esos Juegos Olímpicos. Un saludo especial para el líder, Amable Medina, que está compartiendo con nosotros en vivo. Líder, nos escribe: saludos estimados amigos, un fuerte abrazo. Creo que el discurso del presidente, líder, ahí no se puede, el discurso del presidente fue una falacia. No pudo enumerar una sola obra que haya podido hacer en un año. Líder, yo le voy a decir algo. En relación a ese punto del presidente Luis Abinader, yo entiendo que su discurso fue corto, como son todos los discursos del presidente Luis Abinader, pero usted ahí entiendo que tiene razón, porque el presidente Luis Abinader es lo que usted dice. Voy a leer textualmente su escrito. Señores, sigan dándonos su opinión. Esta es la opinión del líder, Amable Medina, en su programa El País en Blanco. Nos dice: saludos estimados amigos, un fuerte abrazo.
creo que el discurso del presidente fue una falacia, no pudo enumerar una sola obra que haya podido hacer en un año. Tienes razón, líder, yo entiendo que esa posición suya es una posición clara, real. El presidente Luis Abinader no ha podido construir una sola obra. Yo siempre lo he criticado y por eso apoyé bastante en el día del lunes el llamado que le hizo el presidente Leonel Fernández de que explicara cuál ha sido la inversión, porque ha tomado unos 13,000 millones de dólares en préstamos, decía Leonel Fernández, y no se han visto en qué se han invertido. Eso lo dijo el presidente Fernández. Entonces, si el presidente Fernández le está reclamando eso al gobierno, da a entender de que el presidente Fernández está haciendo una oposición. Y además de eso, como que las relaciones amigables que habían entre el PRM y la Fuerza del Pueblo, como que esas relaciones han ido desapareciendo, a pesar de que hubieron algunas alianzas, y eso da a entender de que el presidente está haciendo su trabajo de oposición y que está velando por el pueblo dominicano, y eso es importante, me parece muy importante. Pero en todo lo que yo pude escuchar del discurso líder del presidente Luis Abinader, principalmente él enumeró una cantidad de obras, especialmente en el área de la salud, y ahí yo pude ver que todas esas obras que había mencionado el presidente Luis Abinader en el área de salud son obras que han estado en su última fase de terminación de la administración del presidente Danilo Medina. Esa es la situación. Ahí pudimos escuchar algunas de esas obras en el sector salud, que incluso yo le presté mucha atención. Digo, pero no hay una obra del presidente Luis Abinader aquí, que todas esas obras estaban ya en la fase final, hecha por el presidente Danilo Medina. Y ahí pudimos ver, por ejemplo, lo que fue el área de el Morgan, que dice que un 90%, esa obra es obra de Danilo Medina. Ahí pudimos ver también en la ciudad sanitaria de Santo Domingo Norte, en el NEI área, hay un edificio que no se ha terminado, que ese edificio estaba desde la gestión del doctor Leonel Fernández, que no se había terminado, y ya en la pandemia se estaban dando los toques finales para culminar con ese edificio, y ahí salió del gobierno el presidente Danilo, y ese edificio quedó en su fase final. Ese fue anunciado en el día de hoy por el presidente Luis Abinader. También pudimos ver el Padre Villini, que son remodelaciones que se han estado haciendo desde esa administración del presidente Danilo Medina, y todos esos avances de las obras en construcción del sector salud que yo pude ver son obras de que ya estaban en su fase final en el gobierno de Danilo Medina. Por eso, en el día de hoy, el líder Amable Medina ha estado haciendo esa exposición y nos sigue escribiendo y dice: es una lástima que este pueblo se haya equivocado eligiendo por error un presidente así. Señores, el líder está tirando fuerte y tirando duro
Entonces, yo estoy leyendo textualmente lo que está diciendo el líder, señores. El líder Amable Medina dice: es una lástima que este pueblo se haya equivocado eligiendo por error un presidente así. Yo quiero destacar que el líder Amable Medina es uno de los políticos más jóvenes y más destacados que tiene el municipio más grande de la República Dominicana, que es Santo Domingo Este. El líder Amable Medina, un excelente líder, un excelente emprendedor y un excelente político, un hombre que se dedica a servir al pueblo y un hombre que siempre está al servicio del pueblo, se parece al país en blanco, el líder Amable Medina. Gracias, líder, gracias, líder. Sigan dando su opinión por esta vía de lo que ha sido este discurso del presidente Luis Abinader en el día de hoy 18 del mes de agosto del año 2021. Un discurso a las 9 de la noche que duró unos 35 minutos, como son todos los discursos del presidente Luis Abinader, que son discursos bastante cortos, entiendo yo, pero que puntualizó todos los puntos que él entendió que debió puntualizar, pero únicamente los puntos positivos. Él no mencionó ninguno de los puntos negativos y eso es una estrategia de mantener el pueblo tranquilo. Entonces también dándole seguimiento a lo que son estos anuncios hechos por el presidente Luis Abinader, también expresó ahí, líder, la entrega de la presa de Montegrande. Dice el presidente Luis Abinader que para el año 2022 va a entregar la presa de Montegrande. Eso me llamó mucho la atención y además de eso lo veo bien que el presidente entregue esa presa, pero es importante recordar que en el último discurso del presidente Danilo Medina, ya para salir del gobierno, salir del poder, Danilo Medina le dijo en ese momento, en ese discurso, al pueblo dominicano que él iba a entregar el gobierno, porque ya había finalizado su periodo, pero que dejaba en gaveta o en cajón el dinero de la presa de Montegrande, para que el pueblo no se equivocara y exigiera al gobierno entrante, al presidente Luis Abinader, que entregara la presa de Montegrande, presa esta que ya estaba muy avanzada y que además de estar muy avanzada, dejaba el dinero en gaveta para terminar esa obra. Entonces, en ese discurso yo recuerdo cuando el presidente Danilo Medina dijo eso, recuerdo que fueron fuertes los aplausos, porque esa es una de las obras más esperadas por el sur, la presa de Montegrande. Entonces me extrañó bastante que en el día de hoy el presidente Luis Abinader dice que para el 2022 va a entregar esa presa lista. Entonces, si el presidente Danilo Medina salió del gobierno y la presa estaba muy avanzada y el dinero de culminar esa presa estaba ahí, aparentemente ese dinero estaba aparte, ¿por qué la presa no se había terminado? Porque la pandemia inició, pero cuando la pandemia inició, luego se iniciaron los trabajos de esa presa. Entonces, eso es algo que me llamó mucho la atención. Y nos sigue escribiendo el líder
Amable Medina y nos dice, esa presa la dejó el presidente Medina hecha. Sí, eso es lo que termino de decir, que ya esa presa estaba muy avanzada y que Danilo Medina le dijo al pueblo dominicano que le dejaba el dinero de la presa en gaveta. Es decir, para que el pueblo no perdiera de reclamar esa presa que se culminara. Dice el líder, a la obra hecha que están en etapa final. Líder, ahí no entendí esa parte. Dice, a las obras hechas que están en etapa final. Esa parte no la comprendí, pero lo que entiendo es que habían toda esa obra que el presidente Luis Abinader ha anunciado que va a entregar, son la misma obra de el presidente Danilo Medina, que fueron obras que se estaban avanzando bastante para ser entregadas antes del presidente Danilo Medina salir del gobierno. Pero recuerden que en marzo, si no me falla la memoria, el 19 de marzo, inició el proceso de la pandemia de la COVID-19 y ahí se paralizó todo, y por esa situación el presidente Medina no dejó entregada toda esa obra. Esa es la situación. Entonces, pero yo felicito al presidente Luis Abinader porque es un hombre que tiene, en este caso, la mente bien puesta y está haciendo lo que es la continuidad de Estado. Y eso es importante. Hay que valorar bastante eso del presidente Luis Abinader, porque no todos los gobiernos que llegan le dan continuidad a las obras del otro, y él le está dando continuidad de Estado, y eso es muy importante ese punto, porque toda esa obra que estaban a punto de terminar por el presidente Danilo Medina y el presidente Luis Abinader le ha estado dando continuidad. Eso es muy importante para la República Dominicana y para la sociedad, porque eso es lo que permite que los países se desarrollen. Es la continuidad de Estado, la continuidad de Estado, y eso es importante. Entonces, vamos a darle un saludo especial a Yomara Harton. Gracias, Yomara, por estar compartiendo con nosotros en vivo en su programa El País en Blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco. Recuerdes suscribirse a nuestro canal de YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal El País en Blanco para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo, como debe ser. Entonces, sigan dándonos sus opiniones, que son muy importantes para nosotros ver sus opiniones en este importante discurso del presidente Luis Abinader en el día de hoy, al cumplimiento de su primer año de gobierno manejando el Estado dominicano. Y eso es importante, que el pueblo se exprese, que el pueblo diga qué siente de su presidente, que el pueblo diga qué le faltó al presidente, qué se le olvidó, porque siempre al presidente se le quedan temas importantes, y es importante que se le recuerden y se le diga, se le quedó tal cosa. Presidente, ¿qué pasó? No habló de la seguridad ciudadana, no habló de lo que es la reforma fiscal que viene en camino,
¿Qué pasó con esos temas, señor presidente? Entonces, es importante que ustedes nos digan qué el presidente hizo, qué obra importante, y se le olvidó decirla, se le olvidó darle publicidad. Recuerden que las obras que se hacen deben de dársele publicidad para que el pueblo sepa que se están haciendo y que se está trabajando, y eso es importante. Entonces, denos sus opiniones con relación a este discurso del presidente Luis Abinader en el día de hoy. Un presidente que tenemos que dar un discurso, no tiene tiempo para dar un discurso, lo da en cualquier momento, y eso es importante, a pesar de que yo entiendo que el presidente no debe hablar tanto, porque después pierde la credibilidad con la sociedad dominicana, porque después cuando el presidente va a hablar, la gente no le presta atención, porque dice, el presidente habla todos los días, el presidente habla cada vez que ve un micrófono, y eso le pierde credibilidad. Pero en el día de hoy fue un discurso de lo que parecía una rendición de cuentas, de qué el presidente hizo, de qué va a hacer, y ese es un tipo de discurso que se debe de dar el 27 de febrero en la Asamblea Nacional, en el Congreso, pero el presidente estaba emocionado y cumpliendo su primer año. Entonces es importante que le prestemos atención, y de ahí podemos medir qué el presidente está pensando y qué el presidente le trae al pueblo dominicano. Eso es importantísimo. Nos escribe Rosamary Núñez. Gracias Rosa por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Muchas gracias, Rosamary. Y nos dices, así mismo, un presidente no debe hablar tanto. Rosamary está con la posición que yo entiendo. El presidente no debe hablar tanto. Ella está de acuerdo. Rosamary, síganos escribiendo qué le pareció el discurso del presidente, las expectativas para este nuevo año, ya que el presidente cumplió su primer año, y entiendo que todavía le falta mucho, y que ahora es que el presidente debe comenzar a trabajar, porque se estaban quejando de la pandemia, que la COVID-19 no lo dejaba trabajar y la economía se mantuvo en base a préstamos, y entonces entiendo que ya es hora de que el presidente y el PRM comiencen a hacer las obras necesarias para seguir desarrollando la República Dominicana, porque es que el gobierno que no construye obra de infraestructura es un gobierno que pasa a la historia como un gobierno olvidado, porque ha sido un gobierno que no le dejó nada al futuro para que los puedan recordar. Entonces, ya en este momento, este gobierno, el presidente Luis Abinader, tiene que enfocarse a trabajar. Siempre lo he dicho, la pandemia no va a pasar, hay que enfocarse a trabajar para que no le pase lo que le sucedió al gobierno del presidente Hipólito Mejía. 4 años y la gente no se recuerda de él porque no dejó una obra que se pueda ver de infraestructura. Lo que dejó fue la crisis económica más grande que ha tenido la República Dominicana, y eso es muy grave, bastante grave la situación del presidente Hipólito Mejía en ese cuatrenio, donde los dominicanos se convirtieron en una pobreza extrema, y gran cantidad de personas que tenían su dinero ahorrado en los bancos los perdió. Nos escribe Rosamary Núñez y nos dice, como usted dijo anteriormente, pareció
un, un rendimiento de cuenta. Sí, así es, eso fue lo que yo entendí. El presidente hizo una rendición de cuenta y ahí en la rendición de cuenta que hizo el presidente, entonces ahí pudimos ver y escuchar que todas esas obras de anunciada del presidente Luis Abinader son obras que ya estaban en su etapa final, hechas por el presidente Danilo Medina, y lo dijo aquí en el programa, escribió el líder Amable Medina, y también lo vi hace pocos minutos en una exposición que estaba haciendo uno de los mejores economistas que tiene la República Dominicana, Jaime Aristi Escuder, excelente economista. Y nos sigue escribiendo Rosameris y dice, Hipólito nos dejó algo y fue los productos caros, jamás han bajado nada. Bueno, Rosameris, estoy de acuerdo con esa posición. Hipólito dejó los productos bastante caros. Yo recuerdo que en el gobierno de Hipólito Mejía, Leonel Fernández le entrega en el 2000 con una tasa de divisa, la tasa cambiaria de 17 por 1, el dólar a 17, a $1 por 17 pesos, para que lo entienda todo el mundo. Y al momento de Hipólito salir del gobierno, estaba $1 por 60 pesos. Eso fue increíble. Por eso ese cuatrenio de Hipólito Mejía, la población dominicana lo recuerda por lo malo que fue ese gobierno. Un gobierno de atraso y retroceso para la República Dominicana, donde yo recuerdo que el arroz de 5 pesos llegó a 25, no ha bajado jamás. El gas se puso tan difícil que era una fila enorme. También no se encontraba un pedazo de hielo, un refresco frío en ninguna parte del país, y eso fue un desastre, ese gobierno del presidente Hipólito Mejía, y el pueblo dominicano no quisiera volver a vivir eso. Eso fue increíble. El gobierno de Hipólito Mejía, cuando se iba a la planta de gas y se hacía una fila de 4 y 5 horas, cuando ya estaba llegando, le decían el gas se acabó. Entonces, eso le hizo mucho daño a Hipólito y al pueblo dominicano. Y todas las plantas que habían, las plantas eléctricas, se quemaron porque como no había luz, las plantas no podían sustentar tantas horas encendidas, y eso fue un desastre tremendo. Ahí fue que a los supermercados se le puso la casa del terror, y eso fue algo que cualquiera no lo quiere volver a vivir. Esa es la situación. Entonces, ahí nosotros pudimos ver que el presidente Luis Abinader hizo referencia mínima a algunos puntos que había hablado el ministro, en este caso, de Economía, Miguel Seara Harton. Miguel Seara Harton ha estado expresando de una posible reforma fiscal. Entonces, yo soy de los que entiendo, no soy economista, pero sí tengo nociones de economía, porque como politólogo, que es del pensu de la UAS, ese pensu tiene 7 economías. Entonces, cuando una persona da 7 economías, por lo menos las nociones las tiene, aunque no sea economista. Yo entiendo que no están las condiciones dadas para esa reforma fiscal que Luis Abinader y el PRM le quieren poner al pueblo, por la situación que la crisis que tiene la República Dominicana
y entonces una reforma fiscal y como dijo Miguel Seara Hatton, que se van a, en este caso, a grabar los productos que no se habían grabado, pero resulta y viene a ser que los productos que no se habían grabado y que se van a grabar son los productos de la canasta básica, como son el arroz, las habichuelas y ese tipo de situación de productos. Entonces eso va a traer consigo una gran escalada de precios, porque yo soy de los que siempre he dicho que esa reforma fiscal ya fue aplicada. ¿Cómo? Bueno, los comerciantes, como llegó un gobierno que no hay autoridad, no hay control de nada, se aprovecharon y aumentaron los precios de manera asombrosa, y ahí nosotros podemos ver cómo los productos de la canasta básica de primera necesidad subieron a la nube, pudiéramos decir, y esos no han bajado jamás en estos 12 meses de gobierno del presidente Luis Abinader. Ahí nosotros hemos estado analizando, por ejemplo, en el caso de los aceites, el galoncito de aceite, como la gente le dice, de 64 onzas, que la gente le dice el medio galón de aceite, que costaba en agosto del 2020, cuando el presidente Danilo le entrega el gobierno a Luis Abinader, ese galoncito de aceite costaba 145 pesos, me refiero al galón de aceite de 64 onzas, de cualquier marca, de esas que aparecen en los supermercados. De 64 onzas costaba 145 pesos. En el día de hoy, ese mismo galoncito de aceite de 64 onzas, un año después, cuesta 325 pesos. Es asombroso, señores. Es tremendo. La gente que no va al supermercado no sabe lo caras que están las cosas. Es enorme y asombroso los precios de los productos de primera necesidad. Entonces, cuando usted ve un aumento así, ahí usted pudo ver que el cartón de huevos que costaba 90 pesos en el gobierno del presidente Danilo Medina, en el gobierno de Luis Abinader, ese cartón de huevos costaba 90 pesos, cuesta 195 y 210 pesos. Increíble. Pero usted sigue analizando y esa libra de carne de pollo que costaba entre 38 y 40 pesos, en el día de hoy usted va al supermercado o a la pollera y usted la va a encontrar a 85, 90 y en algunos lugares hasta 100 pesos. Asombroso, asombroso lo que está viviendo el pueblo dominicano con los productos de la canasta básica por las nubes. Y el presidente Luis Abinader en el día de hoy dijo que siente preocupación por la alza que tienen esos productos, pero ahí en su discurso él no expresó nada que tenga que ver con el enfrentar esos altos precios de esos productos, que quien paga las consecuencias es la familia más desposeída, los más pobres, los consumidores, porque su poder adquisitivo, como dicen los economistas, entonces se desprime y se desprime su poder adquisitivo, y lo que compraba con 100 pesos ya entonces tendría que buscar 200 para comprarlo, y con esta crisis económica donde no hay dinero en la calle, que es una situación difícil, ya usted sabe lo que puede pasar. Entonces eso es algo que es alarmante y sorprendente,
pero que esos aumentos que el mismo presidente Luis Abinader ha reconocido de los productos de primera necesidad no son únicamente de los productos de la canasta básica familiar, es también en los medicamentos. Los medicamentos han tenido una alza exorbitante y eso es increíble. Aquí el pobre no puede ir al médico porque es que el médico le receta los medicamentos y no hay posibilidad para comprarlo porque es que están muy caros, todos los días aumentando de precios y no hay autoridad que pueda controlar eso. Esto es increíble, la alza de los productos de primera necesidad y los medicamentos que tiene la República Dominicana, porque lo que sucede es que los comerciantes hicieron su reforma fiscal, duplicaron los precios y el gobierno no ha dicho nada o no dijo nada. Entonces ahora, para hacer una nueva reforma fiscal, ahí va a caer sobre los bolsillos de los consumidores. Y eso el gobierno debe enfrentarse a esa parte. Por eso yo he dicho que no están dadas las condiciones para aplicarle al pueblo una nueva reforma fiscal. Yo siempre lo he pensado así y eso hay que prestarle mucha atención porque la tuerca no se puede seguir corriendo tanto y mucho menos con los más desposeídos. Y nos escribe Rosameris y nos dice, no podía referirse al problema actual sobre la reforma si no tiene nada en las manos. Es más fácil pintarnos caritas felices, la tenemos difícil para avanzar y cumplir nuestro sueño. Si para los hijos en obtener un techo propio, ante todo esto tenemos que pensar en sobrevivir y a eso se reduce en un pueblo que vive solo para subsistir. Señor, eso nos escribe Rosameris Núñez. Ese mensaje, Rosameris es una persona que tiene un cerebro bien puesto y ella sabe lo que está escribiendo. Es una persona que está directamente vinculada con la situación económica de el día a día de la canasta familiar y todo eso, y por eso ella está escribiendo ahí. Sigan escribiendo sus ideas sobre este discurso del presidente Luis Abinader. Recuerden que aquí no tenemos bandería política, esto es el país en blanco a quien defiende es al pueblo, y como defendemos al pueblo estamos hablando a favor del pueblo. No es importante que al pueblo se le ajuste, como dice un amigo mío, una nueva reforma fiscal como lo está planificando el gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM. Están tratando de allanar el camino para ponerle una nueva reforma fiscal al pueblo dominicano, poniéndole lo que son los productos de primera necesidad más caros de los que están. Cuando nosotros vemos estos aumentos de los productos de primera necesidad, así por las nubes como están, nos llama mucho la atención por la situación de que es que los comerciantes han aumentado los precios, pero la tasa cambiaria, la divisa, se han mantenido estables. Aquí todo el mundo sabe que en lo que va en el año de gobierno del presidente Luis Abinader, la tasa cambiaria se ha mantenido estable. Y si la tasa cambiaria se ha mantenido estable,
¿Por qué los productos de primera necesidad tienen que subir así? Porque aquí hay una estabilidad macroeconómica gracias a la inteligencia del dueño del Banco Central, como yo le he dicho, que fue la decisión más inteligente del presidente Luis Abinader de dejar el dueño del Banco Central ahí. ¿Por qué yo digo que es el dueño del Banco Central, Héctor Valdés Albizu? Bueno, porque Héctor Valdés Albizu tiene unos 45 años dirigiendo el Banco Central, dirigiendo la política monetaria y financiera del país. Entonces hay muchas personas que son mezquinas, porque usted no me puede decir a mí que una persona que tiene 45 años dirigiendo la política económica de la República Dominicana es una persona que no tiene conocimiento. Que Héctor Valdés Albizu es un funcionario del gobierno, de los funcionarios que gana más, porque gana más de 1 millón de pesos de salario. El gobernador o el dueño del Banco Central, como yo le digo, se echa en el bolsillo más de 1 millón de pesos todos los meses, nada más de salario. Nadie gana lo que en salario, lo que gana Héctor Valdés Albizu, pero es que es el dueño del Banco Central, señores. Tiene 45 años dirigiendo la política económica y financiera del país. Entonces, en este caso, el presidente Luis Abinader sabe que la República Dominicana, por ahora, el único que le garantiza una estabilidad cambiaria y una estabilidad macroeconómica es Héctor Valdés Albizu. Por eso, Luis Abinader, inteligentemente, ahí no llevó a más nadie, porque Luis Abinader no quiere que le pase el desastre económico que le pasó a Hipólito Mejía. Héctor Valdés Albizu ha dirigido la política monetaria en todos los gobiernos. En el gobierno de Balaguer, el gobierno de Danilo Medina, el gobierno de Leonel Fernández. Hipólito Mejía cometió el error de quitarlo y poner ahí a Malcún y otros economistas, y miren el desastre económico que tuvo Hipólito Mejía. Entonces, por eso el presidente Luis Abinader confió en que la única persona que le garantizaba una estabilidad macroeconómica, una estabilidad en el cambio de divisa, era Héctor Valdés Albizu, y por eso está ahí. Y hubo muchas personas que lo han estado criticando porque dicen que Héctor Valdés Albizu es de el PLD, pero en este caso Luis Abinader no le importa qué partido sea, sino es que haga el trabajo y que lo haga bien. Entonces, aquí ha habido un grupo de envidiosos y de resentidos que han estado criticando eso, pero es que hasta ahora no hay otra persona probada que se pueda directamente, en este caso, identificar para una situación como esta. Y más en este tiempo de pandemia, la pandemia que ha estado viviendo no la República Dominicana, sino el mundo. Y la República Dominicana ha mantenido su estabilidad cambiaria, porque es que Héctor es un hombre que, por la experiencia que tiene, desde que él ve que la estabilidad cambiaria, la divisa se está poniendo difícil, él inyecta una cantidad de millones de dólares para poder frenar el aumento del dólar. Y eso es importante, eso es bastante importante. Entonces, por eso yo soy de los que piensa que en el caso de Héctor Valdés Albizu, que gana más de 1 millón de pesos de salario, no debería de ganar 1 millón de pesos, debería ganar 2, porque es que es quien controla directamente la actividad económica. Ahí no puede ir un loco a dirigir el Banco Central,
Quien dirige el Banco Central es quien domina la política monetaria del país, y esa es la situación. Por eso el presidente Luis Abinader dejó a Héctor Valdés Albizu. Cuando Luis Abinader tomó posesión de su gobierno el 16 de agosto del año 2020, yo dije, yo me voy a dar cuenta cuál es la intención del presidente Luis Abinader. Cuando yo vea que él cambie, elija su gabinete, dependiendo de lo que haga con el equipo económico, yo me voy a dar cuenta. Pero la decisión más acertada del presidente Luis Abinader, que lo dije en su momento, es de haber dejado dirigiendo en el Banco Central a Héctor Valdés Albizu con su equipo. Yo le aseguro que si Héctor Valdés Albizu no hubiese sido quien estuviera dirigiendo la política monetaria y financiera del país, ya el gobierno de Luis Abinader tuviera un desastre económico que el pueblo no lo iba a poder aguantar. Esa es la situación. Porque a pesar de que la política monetaria y financiera se ha mantenido estable y la macroeconomía, pero ahí nosotros vemos que los comerciantes aumentan y aumentan los productos de primera necesidad sin ningún control de ninguna autoridad que pueda controlar eso. Y esa es la situación. Nos escribe Janet Bello y nos dice, porque nos estamos quejando tanto con los precios y el gobierno de Hipólito subió todos y fue en el gobierno del PRM. No, hay una situación. El gobierno de Hipólito subió todos, pero el gobierno del PRM no existía cuando eso. Yo diría que sí, que es la misma gente, parecido al mismo equipo, pero con nombre diferente. Eso igual que un equipo de pelota, el equipo pertenece a una demarcación y le cambian el uniforme, pero porque le cambiaron el uniforme no es que deja de ser otro. Cuando se trata de PRD y PRM, yo pienso que es lo mismo. Y lo entiendo así. Esa es la realidad. Entonces, sigan dándonos sus opiniones por esta vía. Entonces, es importante destacar este tipo de situación. Y hay que seguir esperando esa reforma tributaria que viene en camino. El presidente no quiso referirse directamente a destallar ese punto, pero ya el pueblo dominicano sabe que viene una reforma fiscal en camino y que todo se va a disparar. ¿Por qué? Bueno, es que no ha sido únicamente los productos de primera necesidad. Ahí nosotros pudimos ver que en el sector construcción eso ha tenido un aumento exagerado, un aumento tremendo, donde nosotros pudimos ver que en el área de la construcción el bloque, como le dicen los constructores, que costaba 23 pesos hace un año, ese mismo bloque está costando 43 y 45 pesos. Entonces, para que usted vea, ha aumentado más del doble. La funda de cemento que costaba hace un año atrás 270 pesos, ahora esa funda de cemento cuesta entre 400 y 425 pesos. Entonces, es una situación que es increíble como han aumentado los materiales de la construcción, y por eso es que la vivienda, como ha dicho ahí Rosamery, se ha hecho difícil, porque es que los precios de los materiales de construcción están por la nube y no hay gobierno, no hay autoridad que pueda enfrentar eso.
Eso es bastante grave. Entonces, me fue preocupante, me llamó mucho la atención porque el presidente en el día de hoy no se refirió directamente a cuál va a ser la forma para poder enfrentar esto. Vamos a darle un saludo a Manuel Guzmán. Manuel Guzmán, que está compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco, analizando el discurso del presidente Luis Abinader. Entonces, aquí el presidente Luis Abinader no se refirió a ese tema tan importante que cuando él era oposición tanto se refería a lo que es la inseguridad ciudadana. El presidente Luis Abinader se enfocó bastante cuando era oposición en dos temas fundamentales, que fue la corrupción y la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana se ha olvidado. Aquí se comenzó a hacer de que la parte de seguridad ciudadana en el momento en que la patrulla de policía asesinó a las parejas de pastores, ahí de que comenzó a enfrentar la seguridad ciudadana, pero el presidente no se ha referido jamás a eso. También se refirió a la corrupción en el día de hoy. Eso es importante que se haya referido a ese punto. Pero hay una gran cantidad de puntos importantes que el presidente se olvidó de eso. Y eso es vital, ese tema de la inseguridad ciudadana. Ese tema que tiene que ver con los problemas de medio ambiente. No, el presidente no habló de eso, que son temas fundamentales de lo que es la instalación de la presa de cola en Yamasá, que nosotros no vamos a permitir que se ponga esa presa de cola en nuestra fuente acuífera. No vamos a permitir eso. El presidente no habló de eso. Aparentemente el presidente no le importa eso. Tampoco habló de lo que hace, de lo que podría ser en este caso la parte de la entrega de los dispositivos electrónicos para los estudiantes, llámese computadora, de la laptop y tablet para los estudiantes. No habló de eso. Tampoco mencionó directamente la construcción de la extensión de la UAS en Santo Domingo Este, que la había anunciado en varias ocasiones. Tampoco la mencionó. No mencionó la continuidad de la segunda línea del metro para Santo Domingo Este, lo que tiene que ver de la avenida San Vicente de Paúl a San Luis. Eso no se mencionó. Tampoco mencionó la continuidad de lo que son los centros educativos que están abandonados, que parece ser que no van a tener clase en este año. Eso no mencionó eso hay que darle prioridad, y tampoco el presidente lo mencionó. Y un sinnúmero de temas importantes que el presidente no lo mencionó porque aparentemente no tiene mucho interés en eso. Y esa es la situación. El presidente se enfocó únicamente a lo que eran lo que él entiende como logro positivo, pero a los negativos ni siquiera lo tocó, ni siquiera lo mencionó, y eso hay que prestarle atención. El presidente ha anunciado una cantidad de obras importantes. Ojalá que se comiencen a ejecutar, porque el presidente nada más habla y habla y habla, pero no ejecuta, no inician lo que son esas importantes construcciones
y eso llama mucho la atención y es preocupante, muy preocupante. Entonces, esa parte hay que prestarle atención y esa es la estrategia y la forma de gobierno que tiene el presidente Luis Abinader, y esperemos que ya se eliminen lo que es directamente las excusas, que la pandemia, no, ya no hay excusa para el Luis Abinader y el PRM seguir dándole excusa a la pandemia. No, hay que trabajar, hay que desarrollar el país, hay que olvidarse de lo demás. Ahí pudimos ver que el presidente Luis Abinader solicitó 45 días más de estado de emergencia para más toque de queda. No entiendo que en este caso los congresistas deben de ponerse la correa y los pantalones donde van y no aprobar más estado de emergencia. Lo que hay es que tomar las medidas del lugar, usando su mascarilla, su distanciamiento, que la gente siga su proceso de vacunación y no más estado de emergencia. En esta oportunidad hay que ver cuáles son los congresistas que van a aprobar un nuevo estado de emergencia, porque eso siempre lo he dicho. Vamos a tener 2 años con la pandemia de la COVID-19 y eso lo único que ha hecho es sacrificar al pueblo bastante. Y entonces cuando se aprueba un nuevo estado de emergencia, eso es lo que va a traer consigo seguir dilapidando los recursos del pueblo y sin saber dónde se están invirtiendo, como lo dijo Leonel Fernández. Esos 13,000 millones de dólares que el gobierno de Luis Abinader y el PRM han tomado prestado, cuando usted multiplica 13,000 millones por 56.5, usted se va a dar cuenta la cantidad enorme de millones de pesos que son, que ni siquiera el gobierno de Danilo Medina en 8 años lo había tomado prestado, y el PRM y Luis Abinader en menos de un año lo ha tomado. Ya endeudado el país bastante y no se ve en qué se han invertido tanto dinero, y por eso es que Leonel Fernández le está pidiendo rendición de cuentas. Esa es la situación. Entonces aquí los congresistas del PLD, de la Fuerza del Pueblo y de otros partidos políticos tienen que ponerse la correa donde va y no aprobar más estado de emergencia, que lo único que hacen es perjudicar al pueblo. Esa es la situación. Entonces, cuando tenemos este tipo de situación, hay que hacerle entender al gobierno de que la oposición debe hacer su papel y debe juzgar su rol, porque las cosas no son como el otro piensa, sino como son. Entonces, esa es nuestra idea, eso es lo que pensamos de este discurso del presidente Luis Abinader en su programa El País en Blanco al servicio del pueblo. De esta forma hemos llegado al final de su espacio El País en Blanco. Les recordamos que deben de suscribirse a nuestro canal de YouTube El País en Blanco para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo y poder seguir haciendo el trabajo como debe ser. Entonces les recordamos que El País en Blanco está cumpliendo años ya en el día de hoy, porque es las 12:06 de la madrugada. Ya este es un día que El País en Blanco cumple su tercer aniversario en el aire, dándoles servicio, dándoles informaciones
al pueblo dominicano y al mundo, como debe ser. Nuestro tercer aniversario de su programa El País en Blanco, al servicio del pueblo, como debe ser. Cumplimos años juntos, El País en Blanco y su conductor. Yo cumplo años el 13 de agosto, día que cumplía años el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, y yo también el 13 de agosto. Y El País en Blanco el 19, como debe de ser, al servicio del pueblo. Entonces, señores, de esta forma hemos llegado al final de su espacio, El País en Blanco, que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Muchas felicidades, que nuestros seguidores sigan teniendo más informaciones y que Dios nos dé mucha paz, prosperidad y sobre todo salud, lo más importante para seguir informando al pueblo en su programa El País en Blanco, al servicio del mismo. Entonces, gracias al Todopoderoso por habernos permitido estar compartiendo con ustedes, analizando el discurso del presidente Luis Abinader en su primer año de gobierno, y el PRM, que ese es su primer año de gobierno, y hemos estado analizándolo muy de cerca en su programa El País en Blanco. Gracias al Todopoderoso por habernos dado esta importante oportunidad de compartir con ustedes. Muchas gracias a Jimmy Guerrero, que se encuentra en los controles. Así también muchas gracias a Radio Beat en Herrera, Radio La Mezcla en Sabana Grande de Boyá, quienes hacen cadena con nuestra emisora matriz, La Voz Celestial, para transmitir su programa El País en Blanco. Muchas gracias a cada uno de nuestros seguidores que han estado en contacto y compartiendo con nosotros, analizando el discurso del presidente de la República, Luis Abinader. Muchas gracias y les deseamos que tengan lindos y felices sueños, y será el próximo domingo, cuando sean las 5 de la tarde, que estaremos compartiendo nuevamente con ustedes. Muchas gracias, que tengan lindos y felices sueños y lluvia de bendiciones. Le desea su programa El País en Blanco.